Bueno, hola a todos. Vamos a empezar ya por fin las clases de psicoterapia psicoanalítica. Como siempre recuerdo que esto está dentro de un proyecto que se llama El Libro de la Plenitud. Ahí está el mail de contacto, el libro de la plenitud @gmail.com, también se encuadra dentro de todo una corriente que se ha venido a llamar la economía de dones y talentos, en la que cada uno comparte aquello con lo que disfruta y que de ahí comparte su actividad. Vamos a empezar hoy con la primera clase de psicoterapia psicoanalítica. Dentro del proyecto recuerdo que hay una serie de charlas que están en YouTube, generales, y luego está otra parte también que es ya para personas que quieran tener un contacto directo con lo que sea la psicoterapia, bien como profesión o bien como crecimiento personal. Los vídeos, además de subirlos, están cada uno en su lista de reproducción. Es decir, si os metís en el libro de la plenitud, hará una lista de reproducción para las charlas y otra para las clases. Ahí iré colocando todas. He subido la presentación y he subido también, que se puede encontrar fácilmente en YouTube, la película de Freud, Pasión Secreta. Una película que nos va a venir estupendamente para cuando veamos la parte que vamos a comenzar hoy con la obra de Freud. Para la primera parte de las partes en las que vamos a dividir el recorrido freudiano, que haremos hoy una presentación. La película describe perfectamente la primera etapa freudiana y cómo comienza todo, con lo cual empezaremos casi un poquito desde ahí. La película, por cierto, aunque no salgan los créditos, uno de sus autores, uno de los guionistas, fue Jean-Paul Sartre. Y desde luego la documentación es estupenda y cómo nos introduce en el comienzo del psicoanálisis es estupendo. Bueno, pues vamos a ver la clase primera de hoy, como bien apunto aquí en el esquema inicial. Va a constar de 3 partes, a ver lo que nos lleva. Yo recomiendo que como la clase va a ser, supongo que un poquito larga, la posibilidad que nos da internet es de que en cualquier momento se pueda detener la clase aquel que la esté visualizando, porque bueno, ya está demostrado que más de media hora o 3 cuartos no podemos mantener excesivamente la atención, con lo cual que cada uno lo haga a su ritmo. La clase va a estar ahí para irla viendo al ritmo que cada uno quiera. Y lo que vamos a ver hoy son 3 partes la clase. La primera en la que vamos a comenzar por un aspecto de la terapia que Freud prácticamente nunca mencionó, que han sido autores posteriores, pero es por donde vamos a empezar, que es la escucha. La escucha y la empatía, es decir, algo básico, como vamos a ir viendo, para cualquiera que quiera dedicarse a cualquier tipo, yo diría de cualquier tipo de terapia, como vamos a ver, sea psicoanalítica, por eso la hacemos nuestra, sea de cualquier otra corriente. Luego entraremos en la obra freudiana, en los textos, los estructuraremos desde una perspectiva, digamos, desde la parte de cómo se trata en la obra el inconsciente, por lo que luego explicaremos. Esa va a ser lo que nos va a ayudar a estratificarla. Veremos los textos que luego vamos a trabajar. Es decir, hoy será un recorrido explicativo de por qué esos textos, del recorrido que luego vamos a ir haciendo poquito a poco. Y luego acabaremos con un caso, con un caso práctico de Irving Yalom, como ya comenté, que no es un caso en el que él, dentro del libro Verdugo de Amor, que lo tengo aquí, luego en la última parte lo comentaré, no es un caso en el que nos muestre su técnica, sino que lo he escogido porque es un caso muy light, en el que no se entra prácticamente en aspectos técnicos, ni siquiera se cuenta el proceso terapéutico, para que esperemos un poquito a tener unos conocimientos más. Simplemente nos va a servir para ir introduciendo algunos conceptos, algunas reflexiones muy lúcidas que él hace, y que podamos ir explicando desde la práctica algunas cosas.
Bueno, pues a mí me apetecía empezar el curso con un chiste, ¿no? En todo esto de la psicoterapia, una vez me contaron un chiste que me gustó bastante, ¿no? Esto es un chiste, un tipo bueno, que tiene problemas de neurosis, de eneuresis, no neurosis, que también lo es. Eneuresis quiere decir que se orina en la cama, que por las noches moja la cama y todo esto. Y un amigo le pregunta, oye, al tiempo le pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Fuiste al terapeuta? Creo que era conductista, ¿no? Y tal. Oye, ¿cómo ha ido? ¿Lo has solventado? Dice, mira, no. O sea, me sigo orinando en la cama. Dice, pero ahora uso pañales. Esa es la parte conductista. Al tiempo le encuentra, oye, que me han dicho que cambiaste de terapeuta, que ahora vas a uno de esos psicoanalistas y ¿qué tal? ¿Te has dejado de hacer pis en la cama, de orinarte en la cama? Dice, no, pero ya sé por qué. Y por último, al tiempo, dice, oye, que me he enterado de que por tercera vez cambiaste de terapeuta, uno de estos de la Gestalt, y ¿qué tal te ha ido? Cuéntame, ¿te sigues orinando en la cama? Como, y dice, sí, sí, claro que sigo, dice, pero ya no me importa. Bueno, esto es un poco cómo se puede caricaturizar un poco la práctica de la psicoterapia. Y efectivamente, hombre, las tres cosas son, de por sí, creo que son avances. Ahora, lo que aquí, si a nosotros nos preguntaran en qué consiste, luego veremos un poco y se irá viendo el tipo de terapia que aquí se propone. La pregunta sería, el objetivo sería que ya no lo necesitemos, es decir, que efectivamente los síntomas desaparezcan. Como decía alguno, no se trata de abordar los síntomas directamente, sino que, como decía Lacan, que no es, iremos viendo que no es la línea que vamos a seguir, pero que vamos a tomar muchas cosas de distintos autores y de distintas corrientes, pues él venía a decir, dice, bueno, la cura llega por añadidura, es decir, una vez que entendamos lo que es el proceso terapéutico, lo que eso empieza a generar en la persona que acude a terapia, veremos que efectivamente lo que se propone no es entrar a abordar los síntomas, sino hacer todo un trabajo de encontrar la verdadera base del problema, y que a partir de ahí efectivamente la cura llegue por añadidura. Claro, para ello lo que vamos a ir mostrando también es no solo una teoría de la cura o de la mejoría, sino una teoría de por dónde vienen las dificultades, es decir, dónde está el sufrimiento. Si tuviéramos que definir, o lo que vamos a proponer, definir que es algo así como un trastorno o una dificultad psicológica, puede sonar un poco novedoso bueno, o un poco extraño, pero lo único que nos va a importar y de donde vamos a partir es del sufrimiento. Es decir, nos vamos a desprender absolutamente de cualquier tipo de categoría diagnóstica o de nada de esto, que como veremos al final, en el caso de Yalom, él lo comenta, no nos sirve en absoluto para conocer a la persona, para tratar sus conflictos, para llegar a sus dificultades, para llegar a que la persona pueda conocerse a sí misma. Evidentemente no nos sirve de nada. Y además lo que nos va a interesar es entender el sufrimiento, porque puede haber pautas que puedan parecer patológicas. Quiero decir, no sé, un pintor puede ser perfectamente obsesivo, es decir, un pintor realista, por ejemplo, va al detalle. Bueno, si nos cogemos un manual, pues entonces ahí tenemos un trastorno de personalidad obsesiva. Claro, es completamente absurdo, porque ahí no hay ningún tipo de sufrimiento, es decir, es algo que está de alguna manera al servicio de la persona y que forma parte de ella. Exactamente, podemos hablar incluso de cosas que han venido a ser síntomas psicóticos. Pues no sé, uno puede pensar en artistas, pues por ejemplo como Dalí, que cogiendo un manual al uso, un DSM-4, un DSM, el que sea, que ya no sé, creo que ya ni los americanos lo usan, ¿no? Pero bueno, aquí seguimos ahí RQR, ¿no?
bueno, pues perfectamente podía ser diagnosticado de psicosis y entonces no sé qué medicación, cuando realmente era algo que formaba parte de su genialidad y que y no había sufrimiento, con lo cual lo que nos va a movilizar a nosotros en los distintos tratamientos o en los distintos procesos terapéuticos va a ser encontrar el sufrimiento. Es decir, ya lo decía Buda, que la única enfermedad que existe es el sufrimiento, y que además el sufrimiento viene por ignorancia. Es decir, lo que vamos a permitir es que la persona se conozca a través del proceso mucho más a sí misma, que conozca dónde está su sufrimiento, su verdadero sufrimiento, sin desplazamientos, sin proyecciones, sin una serie de cosas que iremos viendo, y que pueda llegar realmente a superar ese sufrimiento. Esa es un poco nuestro criterio diagnóstico, no hay otro. Y eso es lo que nos va a dar la pauta de si la terapia está siendo efectiva o no. Esa es un poco la base de la que partimos. Es decir, no tenemos otro criterio diagnóstico que el sufrimiento de la persona que acude a terapia. Como digo, para todo eso, bueno, pues lo que sí que vamos a hacer evidentemente es apoyarnos en todo el conocimiento del que seamos capaces. Vamos, como decía algún escritor, no es que aquí vayamos a dar la piedra filosofal, sino que es que vamos a cabalgar a lomos de gigantes, es decir, nos vamos a apoyar en las personas, los autores, las teorías que llevan más de un siglo atendiendo sufrimiento anímico y sufrimiento psicológico, y que eso es lo que vamos a ir recogiendo. No es que aquí en algunas cosas podrá sonar novedoso cómo trabajemos aquí, pero desde luego vamos a respetar cualquier tipo de corriente o de pauta, porque directamente vamos a beber de todas las que podamos. Bueno, pues empezando con la clase de hoy. Empezamos por la escucha. La verdad es que es curioso que cuando se empieza cualquier tipo de curso, de seminario, de enseñanza o de posgrado, se empiece por conceptos teóricos, por digamos, teorías acabadas, todo esto. Bueno, eso lo iremos viendo. Pero una cosa muy importante es que aquí no vamos a hacer ningún tipo de doctrina. ¿Qué quiere decir? Y esto ha pasado en el psicoanálisis sistemáticamente, como veremos después. Nosotros vamos a adquirir siempre una actitud crítica, es decir, vamos a dialogar. En este sentido es una charla, pero es una charla de un diálogo que uno ha hecho durante mucho tiempo con muchos autores y con muchas corrientes, ¿no? Yo creo que esta es la actitud con la que debemos ejercer la psicoterapia, es decir, ya no solo de un diálogo permanente con el paciente y con nosotros mismos, sino con aquello que sean nuestras pautas, con aquello que sean nuestras teorías, de tal manera que evidentemente, como decía Breuer en la película de Freud, Pasión Secreta, que recomiendo mucho que se vea, por algo que luego comentaremos, como terapeutas, nuestras teorías nunca van a estar por delante de los hechos que nos encontremos, de las circunstancias y de las personas que tengamos delante. Digo esto porque muchas veces cuando se habla de psicoanálisis o de psicoterapia psicoanalítica, siempre hay como que citar algo del maestro, como si el maestro hubiera dado con la clave, y entonces todo desarrollo que hagamos tiene que partir de esa base. Claro, primero, esto es un absurdo, porque Freud permanentemente va haciendo en sus textos, como veremos, una reflexión y un cuestionamiento permanente de las cosas que va encontrando, a tal punto que incluso, como empezamos en la presentación del curso, en los caminos de la terapia psicoanalítica,
él abre el campo absolutamente. Quiero decir esto porque efectivamente no nos va a importar tanto el rigor de seguir en un momento determinado una pauta, un concepto, que aparte los psicoanalistas posteriores han sido, como se suele decir, más papistas que el Papa, en el sentido de que empezaron a hacer cosas que el propio Freud no hacía. Por ejemplo, Freud era un tipo, era un terapeuta que hablaba muchísimo con los pacientes, es decir, y bueno, la pauta de abstinencia la tenía efectivamente en el apartado sexual, pero fue una persona que incluso a pacientes que tenían dificultades económicas era perfectamente capaz de prestarles, por ejemplo, dinero, ¿no? Todos estos clichés que han ido quedando y que han hecho que la psicoterapia psicoanalítica fuera algo como doctrinario, pues directamente desde la libertad de nuestra posición nos podemos permitir perfectamente trascenderlo absolutamente, eso sí, escuchando las cosas que tanto él como otros autores que iremos viendo se han ido encontrando. Bueno, precisamente por eso empezamos por algo que precisamente él la escucha así. Vamos a ver los dos tipos fundamentales de escucha, como está ahí puesto. Una escucha que es no interpretativa y otra escucha que es interpretativa. Vamos a ver la diferencia entre las dos y luego vamos a introducir efectivamente un concepto que él prácticamente, creo que citó un par de veces de pasada, ¿no?, que es efectivamente el tema de la empatía, como veremos, por dos razones. Primero, porque vamos a ver que es una pauta imprescindible en cualquier tipo de proceso terapéutico, por lo que luego explicaremos, y luego porque es como comienza cualquier tipo de terapia, es decir, desde la escucha, es decir, en cuanto nos colocamos en situación o en posición de terapeuta, esto que Lacan llamaba el sujeto supuesto saber, ya iremos viendo en qué debe consistir en todo caso nuestra posición. Lo primero es poder colocarnos en una posición de escucha, es decir, somos receptores. Y en esa pauta de escucha, la herramienta que estamos utilizando es la empatía, que por darle una definición, es la capacidad de colocarnos en la posición del otro, en eso que se podría decir la fenomenología del otro, es decir, colocarnos en lo que la otra persona está viviendo, está sintiendo y necesita comunicar. Bueno, pues como digo, en la escucha la he separado en no interpretativa e interpretativa, porque la interpretativa directamente es la que vamos a establecer como la psicoanalítica, por lo que veremos que hace a partir de la escucha, es decir, no es una escucha, digamos, que se detenga ahí, sino que está escuchando desde un lado distinto a lo que sea una escucha desde otras corrientes, ¿no? Como la escucha interpretativa, que es la psicoanalítica, desde donde se escucha es desde no solo ver lo manifiesto, sino desde empezar a interpretar lo que la persona trae desde pautas inconscientes, pues ahí directamente pasaremos a la segunda parte, que es a partir de ver la escucha interpretativa, nos vamos ya a la obra de Freud, porque ahí es donde la escucha se nos va a plantear como partiendo desde el conocimiento de los principios, los fenómenos, la dinámica inconsciente, ¿no? Bueno, en la escucha no interpretativa lo que hay que entender es que algo que a algunos psicoanalistas les puede tocar el ego de conocimiento, bueno, hoy está absolutamente demostrado que terapias que no son interpretativas también curan. Es decir, estoy hablando, por ejemplo, como ya dije en la presentación, que vamos a integrar muchas cosas, estoy hablando de toda una corriente que es la terapia humanista, que no es interpretativa, es decir, pero que se basa básicamente en la escucha y en un tipo de empatía que en su momento explicaremos, cuando hablemos un poco de lo que sea la pauta terapéutica.
Quiero decir, efectivamente existe una escucha no interpretativa, es decir, una escucha en la que lo importante, eso sí, para que sea terapéutica, y esto lo vamos a tomar absolutamente, la pauta necesaria es no juzgar. Es decir, primero colocarnos en una posición de escucha implica, ahí fijaros que hay un montón tendríamos que empezar por lo no verbal, es decir, cuando una persona entra a consulta y uno quiere transmitir a esa persona que se coloca en una posición de escucha, ahí no hay nada verbal, es decir, es todo una posición, es casi una actitud que uno adopta en la que se va a convertir en receptor de lo que aquella persona nos traiga, de lo que aquella persona necesite compartir y sobre lo que vamos a empezar a elaborar y sobre lo que vamos a empezar a ejercitar la terapia. Pero efectivamente es fundamental, y esto creo que es lo primero que hay que, me parece muy importante que lo dejemos claro desde ya, que para empezar a hacer una psicoterapia, lo primero es ser capaz de, no de no juzgar, juzgar me refiero en el sentido peyorativo, es decir, de condenar, es decir, de hacer un juicio negativo de cualquier cosa que nos podamos encontrar. Hay un texto muy bonito de un libro que traigo, de Erich Fromm, que se llama El arte de escuchar, que ahora leeré un párrafo muy interesante, pero esto es fundamental a tal punto que antes que aprendamos los mecanismos de defensa, antes que aprendamos lo que es una interpretación, lo que es un análisis de la transferencia, lo que es los sistemas motivacionales, lo que es todo eso, lo primero que debemos plantearnos es, primero, esta posición de escucha es una posición como digamos, de buen anfitrión, ¿no? De alguien que acoge a un desconocido completamente y que de entrada le acepta de manera incondicional. Digo esto porque en el momento que una persona se sienta juzgada y condenada, eso es iatrogénico. Iatrogénico viene a decir que en lugar de ayudar, lo que hace es perjudicar. Es decir, en lugar de permitir una vía de ayuda, lo que está generando es una retraumatización en lo que aquello que la persona nos traiga. Y claro, esto juega totalmente en contra de la terapia, pero es que además podemos incluso dañar a esa persona. Entonces ahí tenemos que tener una actitud muy honesta con nosotros y antes que entrar a establecer lo que sea la alianza terapéutica, el vínculo terapéutico, lo que tenemos que plantearnos es si de entrada aceptamos a esa persona para compartir el proceso con ella. Si no, bueno, pues tranquilamente en las 2 o 3 primeras entrevistas, como veamos que es la mejor manera de hacer una derivación, se lo transmitimos a la persona, que tal vez nosotros no somos la persona idónea para comenzar un proceso tan importante y tan profundo como es una psicoterapia, y tranquilamente podemos hacer una derivación. Yo he hecho alguna, no se me caen los anillos por reconocer eso, sobre todo al principio, pues, y alguna más que debería haber hecho que no hice en su momento y que luego uno con la práctica es consciente o toma conciencia de que efectivamente ahí lo que debería haber habido es una buena derivación. Y bueno, desde luego aquí los errores son absolutamente bienvenidos. O sea, no hay manera de aprender, o no hay mejor manera de aprender, yo diría que es la única, que equivocándose. Es decir, de lo que no nos equivoquemos no aprendemos absolutamente nada. De lo que nos vayamos a equivocar. Ahora, otra cosa es aprender del error, es decir, en palabras de Freud, no entrar en una compulsión a la repetición de cometer exactamente las mismas atrocidades, ¿no? Sino de ser capaces, primero, de equivocarnos, de que no haya ningún problema en equivocarse, de que nos permitamos absolutamente equivocarnos, y segundo, que tomemos la gran fuente que el error nos trae de aprendizaje. Bueno, pues efectivamente en la escucha, en lo primero que ocurre en el contacto terapéutico es la aceptación o no de esa persona, es decir, de lo que nos trae. Dentro del arte de escuchar, que es el libro que traigo hoy, es de Erich Fromm, hay un texto muy bonito que además lo voy a leer de manera literal,
porque es muy profundo para lo que aquí estamos hablando y nos va a dar idea de lo que se trata de transmitir. Bueno, en un momento él empieza a hablar de ciertas condiciones del analista, Eric Fromm, ¿no? Una cosa muy interesante. Y entonces él dice, ponga entonces una condición que podríamos llamar humanista, la de no haber nada humano que nos sea ajeno. Todo está en mí. Yo soy un niño, yo soy un adulto, soy un asesino, soy un santo, y soy un narcisista, y soy destructivo. No hay nada en el paciente que yo no tenga en mí. Y solo en tanto yo pueda modelar dentro de mí las experiencias de las que el paciente me habla explícita o implícitamente, solo si despiertan y resuenan dentro de mí, podré saber de qué está hablando el paciente y podré restituirle lo que dice en realidad. Entonces ocurrirá una cosa extraña. El paciente no tendrá la sensación de que yo estoy hablando del asunto, ni de que yo lo estoy aleccionando a él, sino que sentirá que le hablo de algo que ambos compartimos. Bueno, esto es exactamente lo que estoy intentando explicar, es decir, se trata de que la persona pueda compartir conmigo sin sentirse juzgado y que eso de alguna manera yo resuene en mí. Y hay dos trabajos ahí que nos va a tocar hacer, que como ya iremos viendo porque estamos simplemente en los primeros momentos y hablando de la escucha, pero esto es necesario para la escucha, porque claro, la actitud de escucha es fundamental. Dos trabajos. Uno, el que hago primero conmigo, es decir, permitiendo que eso me resuene, que es la segunda parte del tema de la escucha, que es la empatía. Permitiendo que eso resuene en mí, es decir, me estoy colocando en la fenomenología intersubjetiva con la otra persona, me estoy colocando, como decía un proverbio sufí, para juzgar a alguien tienes que recorrer unos cuantos kilómetros en sus sandalias, ¿no? Es decir, me estoy colocando en sus sandalias y a partir de ahí es donde comienza mi labor. Pero sin ese paso previo no estoy haciendo, terapéuticamente no estoy haciendo absolutamente nada. Esto es una manera muy particular de escuchar que se da en la terapia, que yo no recomiendo que se haga sistemáticamente fuera de la terapia, porque efectivamente es un trabajo muy importante y bueno, si alguien quiere llevar esto a su vida personal, pero esto ya es más complicado, porque efectivamente si llevamos esto a nuestra vida cotidiana, pues realmente nos iremos llenando absolutamente de un montón de conflictos con los que a lo mejor en un momento determinado no sabremos cómo funcionar, ¿no? El espacio de la terapia es el espacio para hacer esto, ¿no? Como dice Fromm, yo soy un asesino, cuando esté delante de un asesino. Una de las cosas que tenemos que tener clara, y en esto quiero dar las gracias al que ha sido mi supervisor y con el que, porque aquí efectivamente el que está haciendo la labor soy yo, pero con el que he compartido muchas reflexiones ha sido con mi supervisor y último y actual analista, que es Manuel Abad, de Forum, que es donde también pertenezco. En una conversación él venía a decirme, mira Alberto, yo como terapeuta no tengo moral. Esto a mí al principio dije, ¿cómo que no tengo moral? Yo soy una persona moral. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es decir, nuestra moralidad hay que dejarla muy entre paréntesis y muy aparcada fuera del consultorio, porque efectivamente nos vamos a encontrar con situaciones que nos parezcan, o que fuera del consultorio probablemente no tengamos por qué compartir, ni por qué escuchar, ni con las que empatizar. Es decir, uno no tiene por qué empatizar con un asesino en su día a día, y mucho menos rodearse de ellos, ¿no? Ahora, en la terapia es fundamental de ahí la importancia del análisis y de las supervisiones, ¿no? Para ver en qué puntos estamos de alguna manera tocando con muros que nos impiden realmente comenzar como es debido una psicoterapia, ¿no? Entonces efectivamente hay que dejar un poco la moral, porque necesitamos para escuchar tenemos que vaciarnos un poco de nosotros. Esto suena un poco budista, pero en la realidad yo creo que hay pautas
y este es un trabajo también personal, por eso decía doble trabajo, hacemos un trabajo con nosotros, como decía en la primera, en la presentación del curso, somos nuestra propia herramienta, hacemos un trabajo con nosotros y luego hacemos un trabajo con la persona. Bueno, esta pauta es fundamental y es una pauta a la que permanentemente tenemos que ir volviendo. Es decir, es una pauta central, la pauta de escucha, la pauta de cómo escuchamos, de que es una verdadera escucha, a la que permanentemente hay que estar de alguna manera reflexionando sobre ella. Claro, esto sirve para cualquier tipo de terapia, es decir, esto lo vamos a adoptar para la terapia psicoanalítica, que es la que aquí vamos a desarrollar y que luego abriremos el campo, como decíamos en la presentación, pero esto es fundamental. Yo creo que sin esto no hay, sin escucha no hay terapia posible. Habrá otras cosas, podrá haber unas pautas, podrá haber una serie de cosas, pero sin la escucha no hay terapia posible. Además, en la escucha, claro, puede ocurrir, por ejemplo, como vamos a ver luego en el caso, que es un caso muy generalista del que vamos a hablar hoy, porque no quiero que sea muy denso, ya bastante yo creo que va a ser denso la clase en sí, el caso que traigo es más ligero, pero ahí lo traigo porque también aparece esto. ¿Qué ocurre con el silencio? Es decir, con la persona que viene y no habla. Bueno, como proponíamos ya en la presentación, desde los caminos de la psicoterapia psicoanalítica, evidentemente hoy en día, por supuesto, hay que dar su espacio a los silencios, es decir, no se trata de obsesivamente combatir los silencios, pero sí de adoptar una técnica más activa, que por otro lado, ya, como decía antes, ya Freud la tenía, es decir, han querido ser más freudianos que el propio Freud, aquellos que han querido hacer como una técnica purista de pantalla neutra, en la que el silencio, si tiene que haber ¿no? como se ha llegado a hacer, si tiene que haber una sesión en la que no se diga absolutamente nada, no pasa nada. Bueno, lo que aquí se propone efectivamente, y ya desde Ferenczi, es una técnica más activa, en la que perfectamente podamos ayudar a la persona. Una cosa, yo cuando comienzo una terapia, lo primero que hago es colocarme en esta posición de escucha, de apertura, de recepción, y le digo, bueno, cuéntame, ¿no? Y a veces te dicen, no sé por dónde empezar. Bueno, pues por donde puedas. A veces pueden y a veces no. Yo en algún momento os daré una especie como de cuestionario o como de puntos que podemos tener para empezar a proponer a la persona, si es una persona que realmente tiene mucha dificultad para empezar a verbalizar, ¿no? Y esto ocurre sistemáticamente. Otro caso sería en la persona en la que realmente está tan angustiada que realmente no puede verbalizar. Bueno, ahí ya lo iremos viendo. Lo que hay que transmitir es tranquilidad, lo que hay que transmitir, como veremos luego en la función de la empatía, es una situación en que podamos contener la angustia de la persona, en la que podamos transmitir mucha calidez, pero si la persona realmente está muy desorientada, bueno, podemos nosotros empezar con un cuestionario que en algún momento aquí daré, que es una elaboración que ha hecho Manuel Abad, que yo comparto plenamente, a mí me ayuda mucho y que luego he ido completando y que por supuesto es absolutamente abierta, lo que sirva o lo que una persona vea como útil, que lo retome, pero por supuesto, como todo lo que se diga aquí, es absolutamente abierto. Como decía, nos colocamos en esa posición de receptor. Si no nos colocamos en esa posición de receptor, va a ser muy difícil que podamos empezar a permitir que la comunicación terapéutica, que es una comunicación muy especial, como decía, por la situación en la que nos colocamos nosotros, de alguna manera nos vaciamos un poco de nosotros y dejamos que sea la otra persona la que vaya encontrando su espacio intersubjetivo para poder ir empezando a hacer el despliegue de todo aquello que esté
formando las dificultades psicológicas y anímicas. Bueno, vamos a entrar directamente en el campo de la empatía, porque efectivamente una herramienta fundamental que tenemos en la escucha es la empatía. Es decir, la empatía, como vamos a ver, en distintos aspectos es una herramienta fundamental que Freud no trató, pero que sin duda alguna usó. Es decir, el que no fuera consciente él mismo de que la estaba usando, no quiere decir que fuera central, porque como venimos diciendo, sin estas pautas de escucha y sin esta pauta de la empatía es prácticamente imposible. Bueno, él al principio lo que ocurría es que utilizaba mucho la sugestión, entonces de alguna manera los pacientes se sometían bastante a la figura del médico y entonces por ahí pues empezaban a... Pero efectivamente para todo lo que él fue descubriendo no hay otro mecanismo que la empatía para poder entender la fenomenología de lo que ahí se está dando, ¿no? La empatía es fundamental primero para establecer conexión, es decir, como aquí vamos a entender, la terapia efectivamente es un trayecto compartido en lo que nos tenemos que conectar con la persona. Es decir, la manera de conectarlos efectivamente es siendo capaces de que nos acepte como receptores de aquello que necesita compartir en un primer momento, y luego poder mantener esa conexión inicial para luego ir pudiendo formar lo que es un vínculo terapéutico, lo que se ha venido a llamar la alianza terapéutica, ¿no? Que sea un vínculo de cercanía, de seguridad, en fin, una serie de cosas que iremos viendo. Pero el primer punto es que si no empatizamos no estamos conectando, es decir, la manera de conectar con aquello que nos traen no es otra que efectivamente la capacidad que vayamos desarrollando de poder primero colocarnos en un lugar de recibir y por otro lado en una conexión empática con aquello de lo que se está hablando. Esto es muy importante porque, como decía antes, en la escucha no interpretativa, aunque a algunos terapeutas les duela, porque luego hay un corpus teórico enorme, la terapia humanista no tiene un corpus teórico para nada profundo, es decir, se basa básicamente en esto, en la escucha y en la empatía, y como veremos más adelante en lo que se llama especularización, que también es distinta de la especularización que se hace en psicoanálisis, pero no es interpretativa. Es decir, ¿qué quiere decir? Pues que la mera conexión es terapéutica. Esto hay un psicoanalista que se llama Wolf, en un libro que se llama El Self, en la teoría y en la práctica. Él viene a decir, dice, bueno, sentirse comprendido, porque efectivamente cuando se da esa conexión, lo que se está dando es una persona que nos transmite una serie de vivencias, una serie de emociones, y está sintiendo que la otra persona lo está recibiendo, como decíamos antes, sin criticarlo, es decir, que abre ese canal de comunicación. Bueno, por lo que venía a decir Wolf es sentirse comprendido es síntoma prácticamente universal de sentirse bien, ¿no? Es esto, ¿no? Cuando nos sentimos mal, no es que no me comprendes. Bueno, sentirse comprendido efectivamente es, por un lado, primero empezar a sentirse mejor, y por otro lado abre la vía para que yo pueda hacer una conexión con lo que me ocurre también desde otro lugar, ¿no? Me está permitiendo empezar a contemplar desde otro lugar, y eso es fundamental en la terapia, a tal punto que la escucha no interpretativa y la empatía son los ejes centrales de una terapia que funciona y de una terapia que mucha gente toma y que a la que mucha gente ha ayudado, que es toda la corriente humanista. Eso directamente lo tomamos como una de las bases terapéuticas, es decir, por eso comenzamos por aquí, porque efectivamente, aunque hagamos luego todo una profundización en el aspecto de la escucha interpretativa, que ya sí tiene en cuenta el inconsciente, que es toda la psicoterapia psicoanalítica, que ese será el segundo punto, es que hay toda una que no es interpretativa y que es curativa. Otra cosa, efectivamente, es que se pueda hablar de profundidad de la terapia o de lo que se quiera, pero esto es una realidad que no podemos negar. Hay una escucha que no es interpretativa,
que es de mera empatía, de mera conexión, en la que genera, genera mejoría y cura. Entonces, por eso lo tomamos, es fundamental. Eh, eh, un aspecto muy importante también de la empatía, que hoy no vamos a tratar, que lo dejaremos para más adelante, porque estamos en el apartado un poco de los primeros momentos y de cómo hacemos esa recepción, es en el apartado de la devolución, es decir, y de incluso de la interpretación. Hay un concepto, no recuerdo ahora el autor, que se llama la violencia de la interpretación. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, cuando sí estamos haciendo una escucha que es interpretativa, es decir, que vamos a dar una interpretación a la persona desde una posición distinta, desde una escucha desde el inconsciente, como veremos después, la persona puede estar preparada para una interpretación o no. ¿Cómo sabemos nosotros que esa interpretación o que eso que le vamos a devolver nosotros es pertinente, es sano? Si no tenemos capacidad empática, no vamos a percibir el estado en un momento determinado que la persona nos está mostrando para recibir o no cierto tipo de devoluciones, de interpretaciones o de lo que sea que queramos nosotros transmitirle. La herramienta que tenemos es la empatía, pero es que es más, para saber lo que le pasa no hay otra manera. Es decir, Wolf, de nuevo, lo que decía es que la herramienta que tenemos es la empatía. Es decir, nuestra linterna, nuestra lupa, es la empatía. Es decir, es la capacidad de poder entender y poder colocarnos en lo que la persona nos está transmitiendo. Bueno, ya digo que la empatía es fundamental no solo a la hora de recibir, sino también a la hora de compartir. Es decir, se suele decir que la buena interpretación es aquella en la que prácticamente la persona que atendemos está muy cercana a encontrarla, a tal punto que, como decíamos, en las terapias humanistas, que la escucha es no interpretativa y que se basan en la empatía, lo que hacen es que la persona lo haga sola. Es decir, no se da ningún tipo de interpretación, se acompaña a la persona de manera empática a que vaya recorriendo su propio proceso de toma de conciencia de sus conflictos y de sus posibles soluciones. Claro, lo que aquí proponemos es que si además de eso damos una explicación de los problemas de mayor profundidad, pues estamos facilitando mucho más el proceso terapéutico. Así debería ser. Ahora, perfectamente una persona que se sienta de alguna manera incómoda con la terapia psicoanalítica puede recurrir, desde luego, a este otro tipo de terapia, es decir, introducirse en lo que sea la terapia humanista, en la que no va a tener que hacer inmersiones en la parte inconsciente, sino que va a acompañar en un proceso totalmente consciente de la persona, a partir de la empatía, a partir de lo que ya veremos que es la especularización humanista, que no es la especulación psicoanalista, y eso ya es terapéutico. Es decir, aquí perfectamente nos podríamos detener y empezar toda una línea de terapia en la que muchas personas se pueden sentir identificadas como terapeutas. No hay ningún problema en el que se empiece a ejercer de esa manera la psicoterapia. Aquí no nos vamos a detener ahí, ni muchísimo menos, pero simplemente esa pauta es terapéutica, por eso la tomamos. Y eso es lo que vengo a decir aquí, que eso, terapéutica, eso ya es terapéutico. Es decir, una escucha no interpretativa, en la que haya empatía, conexión y empatía también a la hora de especularizar, ya es terapéutico. Eso ya es terapéutico. Ahora, y es más, no solo es terapéutico solo porque esté ocurriendo ese fenómeno, sino porque lo que estamos permitiendo es la introspección de la persona, que no la vamos a hacer si no atendemos al inconsciente. Si la hacemos simplemente a nivel de escucha, no la vamos a hacer nosotros, pero sí vamos a permitir que la persona, a partir de compartir con nosotros, empiece primero a que ese vínculo ya sea terapéutico, y segundo, a que empiece a ser capaz de una mayor introspección, simplemente acompañándole, sin entrar en esa introspección. Eso ya es terapéutico, y por otro lado permite crecimiento en la persona, crecimiento personal,
que no hay en otro espacio. Es decir, que en otro espacio probablemente la persona no es capaz de conectar consigo misma de esa manera. Luego, en la empatía hay otra parte que esta sí que es psicoanalítica y que es fundamental. Es decir, es la parte, esto lo veremos cuando hagamos el monográfico de cómo trabajar con las emociones en psicoterapia, porque es un aspecto fundamental de la escucha y de la empatía, que es lo que se ha venido a llamar holding o contención. Es decir, la persona, lo más probable es que ya desde el principio, si conseguimos esta conexión a partir de la empatía, lo que va a desplegar es mucha angustia de entrada, porque evidentemente muy pocas personas acuden a una psicoterapia por el mero crecimiento personal, aunque es absolutamente aconsejable, pero claro, acuden por una situación muy penosa y por una situación de mucha angustia, en la que lo que primero van a transmitir es una gran cantidad de angustia. Claro, ahí, como decíamos, la herramienta somos nosotros, y una de las capacidades fundamentales que tenemos que tener en la escucha es la capacidad de contener de alguna manera toda esa angustia. Esto, hay un autor muy interesante y que retomaremos muy probablemente a menudo, que es Balin, que él habló de la falla básica. Él estaba hablando un poco en ciertas dificultades a lo largo del desarrollo. Lo que ocurre es que ciertas madres o ciertos progenitores tienen muy poca capacidad de contención, es decir, de las angustias que van surgiendo, y veremos cómo muchos psicoanalistas han contemplado las distintas angustias que a lo largo del ciclo de crecimiento se van produciendo, y cómo la función de sostén, de holding, es fundamental. Precisamente porque efectivamente el terapeuta tiene que tener una capacidad de contener esa angustia, es decir, de darle una acogida y de efectivamente ser capaz de acoger lo que el paciente o la paciente desplieguen, que muy probablemente va a ser angustia. Esto, por supuesto, es un entrenamiento. A veces, en algunos momentos, efectivamente nos podemos sentir superados cuando hay mucho grado de angustia, pero es fundamental que sepamos darle un continente a esa angustia, lo que se llama holding, a esa angustia o a otro tipo de emociones que puedan aparecer, ¿no? Bueno, pues esta es toda la parte con la que me parece fundamental comenzar de la escucha, que no se suele empezar por ahí ningún tipo de curso, pero que nos da idea un poco de pautas básicas en las que simplemente nos podríamos detener ahí, pero que, por supuesto, nosotros vamos a continuar, porque nosotros, además de entender lo que es la escucha no interpretativa, de tomarla, de aprender lo que un concepto como la empatía en autores como Rogers, luego Kohut también mucho, Rogers desde fuera del psicoanálisis nos vienen a traer como pautas terapéuticas, lo tomamos y además abrimos el campo a, además de ser capaces de hacer una escucha no interpretativa, de poder ser capaces de emplear la empatía como una herramienta fundamental, nos vamos a la escucha interpretativa. Es decir, una escucha interpretativa, ¿a qué se refiere? La escucha interpretativa, que aquí pongo inconsciente para pasar al segundo punto, que es ya directamente la obra de Freud. Como habéis visto, o si no lo habéis visto, recomiendo que es un buen momento ahora para detenerse y ver la película de Freud, Pasión Secreta, porque lo que esté ahí dicho prácticamente es de donde vamos a partir. Directamente pasamos a colocarnos en una escucha en la que no solo empatizamos, en la que no solo conectamos, en la que no solo nos sirve de colocarnos en el lugar del otro, que eso ya es terapéutico, en el que no solo somos capaces de hacer de contención o de continente de la angustia o de todo lo que la persona necesite un poco
casi a nivel a veces catártico, ¿no? Porque efectivamente cuando somos capaces de contener la angustia, simplemente esto de poder expresar también es terapéutico. Es decir, de nuevo es otra pauta que es terapéutica en sí misma, que nos podríamos detener ahí. Ahora, no estaríamos haciendo una terapia profunda, estaríamos haciendo otro tipo de terapia que es muy válida y que muchas personas se pueden ver totalmente cómodas ahí, y es perfecto, no pasa nada. Pero nosotros nos vamos a adentrar dentro de la psicoterapia psicoanalítica en una escucha que además de hacer todo esto, entiende cuáles son los conflictos desde la comprensión de las dinámicas inconscientes, es decir, entendiendo que el conflicto muy probablemente no esté solo en lo que a un nivel explícito o manifiesto nos esté expresando la persona en forma de síntomas, en forma de angustia, sino que lo vamos a buscar también en raíces inconscientes, es decir, vamos a hacer una escucha interpretativa a partir de ir conociendo, que hoy no vamos a entrar mucho, simplemente vamos a explicar cómo vamos a introducirnos en la obra freudiana, que es la primera persona, como se ve muy bien en la película, que de nuevo recomiendo, empieza a entender problemas, incluso orgánicos y físicos, desde conflictos en el inconsciente, es decir, empieza a crear un concepto que no se tenía, que es el concepto no solo de la parte consciente de la razón de todo esto, sino toda una parte inconsciente de la vida anímica y psicológica y psíquica del ser humano. Bueno, pues vamos entonces, a partir de la escucha interpretativa, a meternos con la obra de Freud, entendiendo las distintas etapas que su concepción del inconsciente tuvo. La primera, es en la que más nos vamos a extender, es la de la película, pero vamos a ver cómo Freud no se detiene ahí, aunque eso ha servido para que muchas personas se queden adoctrinadas en esa primera parte sin ver todos los caminos que luego Freud fue abriendo, si bien en la teoría, no en las pautas técnicas, como veremos. Es decir, en las pautas técnicas es cierto que él, aunque fuera abriendo el campo en las fenomenologías y en las pautas teóricas, no lo llevó luego a la técnica, que es algo que nosotros sí haremos. Bueno, pues vamos a meternos ya directamente con la obra de Freud, que vamos a tomar la distinción que hacen José Antonio Méndez y Juan Ingelmo en la obra sobre la terapia modular transformacional. Yo un libro que se me olvidó el otro día recomendar su compra, es algo que nos va a servir mucho porque es un libro en el que nos da una perspectiva de todo lo que hablemos. Podremos luego ver de alguna manera la complementariedad en un texto, para mí, que a mí me ayudó muchísimo, fue uno de mis maestros, Hugo Bleismar, que es el de Avances en psicoterapia psicoanalítica, que es un libro muy fino, muy bien explicado, en el que va aunando cosas y que nos va a ayudar también a estructurar un poco todo lo que vayamos haciendo. Yo hay cosas que no comparto, sobre todo de la depresión, que aunque sea muy lúcido los esquemas que hace y todo esto, pero luego los sistemas motivacionales los tomaremos literalmente, abriendo el campo, y otra serie de pautas técnicas también. Bueno, pues vamos a la obra ya freudiana. Vamos a poner los 4 momentos que toma Méndez e Ingelmo